como todos los jueves ya está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista también de Diario Correo. Buenos días. Rosario, muy buenos días. Para que nos aclare el panorama de lo que está pasando en el mundo, y estamos todos enfocados en esta declaración de la OMS que ha declarado el coronavirus como una pandemia global que ha desatado la alarma en todos, cuando explicaron que no era exactamente por la gravedad de la enfermedad, sino por la expansión. Sí, efectivamente, la naturaleza de una pandemia es que traspasa las fronteras del Estado-Nación, o sea, se vuelve pues generalizada y por eso es pandemia, pan es todo. Entonces, ya está en 115 países, como se ha dicho por todos los medios internacionales, 118.000 personas infectadas, más de 4.250 muertos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a mi juicio, ha sido bastante responsable. Se demoró un poco, pero había que decirlo, sobre todo por las consecuencias que puede tener sostener que ya hay una pandemia. Las bolsas pueden caer, como de hecho hay un marco de especulación internacional. Eso es lo que hablábamos justo la semana pasada, ¿no? Que claro, decíamos que no lo declaraban pandemia por el tema de la economía. Exactamente, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Se acaba de pronunciar la Organización Mundial de la Salud. Hubo una reunión de más de 8 horas con expertos. Al final ya hemos visto que ha sido esta declaratoria. Frente a ello, entonces, ante una pandemia hay que procurar ahora las versiones intraestatales, que son políticas públicas para afrontar una coyuntura no calculada, no prevista y que evidentemente debe buscar atenuar, mitigar, de tal manera que esta fase pandémica pueda en algún tiempo, esperemos que pronto, diluirse. Mientras tanto, es necesario tomar todas las medidas posibles de previsión y de prevención posibles, y eso es política pública nacional, intraestatal, que la deben adoptar todos los países y entre ellos el Perú. Y parece que están tomando ya las medidas preventivas necesarias. Por lo visto ayer el comunicado que salió el presidente de la República. Ahora, otro país que también ha reforzado sus medidas es el segundo más afectado, el segundo con más casos. Estoy hablando de Italia. El gobierno ha reforzado las medidas con respecto a esta enfermedad. Es verdad, no me quiero olvidar de un tema. El comunicado dice que las universidades deben decidir si también se pliegan o no las condiciones para suspender las actividades. Yo no creo eso. Yo creo que el tema de la autonomía universitaria también está ahí mal entendido. Se trata de política pública y de salubridad nacional, y por tanto el alcance debe ser para todas las universidades, porque tenemos que cerrar filas en la idea de contener el coronavirus, de manera que si no hay colegios, tampoco debe haber universidades, en el único afán de evitar justamente esta suerte de propagación de la enfermedad. Vamos a Italia. Italia es el país más golpeado de Europa, sí, sin duda alguna, más de 10.000 personas infectadas, los muertos. China es el segundo con más casos, ¿verdad? Sin duda alguna, y ahí hay un impacto total. Mira, lo decíamos hace una columna ayer, antes de ayer, las calles en Italia, en las ciudades italianas de Italia, son realmente un cementerio. Y eso como consecuencia de lo que está pasando, y los italianos buscan de todas las formas mitigar lo que está pasándoles. Los ha afectado, hay un impacto nacional, y eso es un espejo para que los países de otros lados del mundo, como el nuestro u otros, que no son comparables las situaciones, pero tenemos que mirar de tal manera que las políticas públicas a las que me estoy refiriendo sean efectivas y eficaces. Por eso llamo la atención que si se adopta una medida de suspensión de clases en niños, en escuelas, también debe hacerse en las universidades. Es un correlato lógico para sumar fuerzas y evitar la propagación. Ya van 17, entiendo, 17 infectados en el Perú. Ahora, hay algunas universidades, volviendo un poco al Perú, que sí se han sumado a esto y han cerrado las puertas hasta el 30 de marzo, ¿no? Pero igual hay que esperar la confirmación de las demás, porque como dices, tampoco sería muy congruente cerrar las puertas de los colegios, sí, claro, no de las universidades. Por supuesto, claro.
Además, están los sistemas virtuales. Las clases virtuales que pueden coadyuvar en una situación como esta, nunca será igual que las presenciales, pero coadyuva a que se mitigue y dejar las tareas para los chicos en la casa, como por ejemplo lo están haciendo en el colegio de mis hijas. Entiendo que hoy mañana ya les van a mandar el grupo de tareas que tendrán que hacer. O sea, busquemos todas las fórmulas para hacer el espíritu de esta situación de emergencia. No es para ir de paseo, para aprovechar y ir al campo, no, evitar reuniones, en nuestro centro de trabajo, minimizarlas, un conjunto de medidas que pueden ser con mucha voluntad, con muchas ganas, perfectamente viables. Como decía, se decía mucho en las redes sociales, no es una extensión de las vacaciones, es una medida preventiva. Ahora vámonos a Estados Unidos, que también ha cerrado todos los vuelos de entrada y salida para Europa. Sí, Estados Unidos, ya has visto cómo al propio presidente Donald Trump se decía si tenía o no coronavirus, se había reunido con algunas personas que lo hubieran podido tener, etcétera. En Estados Unidos los vuelos han minimizado ostensiblemente. Hay ciudades que están entrando en una retórica de franco proceso de previsión. Como la pandemia se está produciendo, se ha generalizado, impacta pues a todos. Mira, se calcula, ya que hablábamos de líneas de aeronavegación, 116.000 millones de dólares el impacto que va a producir en el año ya este efecto del coronavirus. Es decir, los vuelos se han cancelado notablemente, como sabes, para el tramo asiático, Europa lo mismo. Aquí mismo en el Perú hay vuelos que se están cancelando, sobre todo los que tienen como destino Asia o Europa. Esas son las consecuencias de una situación como la que estamos afrontando en el mundo, pero tampoco esto es para siempre. Yo creo que más bien la pandemia deberá llevar a que se adopten conductas, estrategias a futuro. Por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que cuando pase esta pandemia, los peruanos aprenderemos a que debernos lavarnos las manos más de 2 o 3 veces al día. Que es algo que muchos seguros no hay una cultura de higiene, comentaban en las redes sociales. Así es. Ahora, se comenta mucho de que ya hay una posible cura, una posible vacuna con respecto al coronavirus que se está creando en China. ¿Ese es un mito? ¿Está pasando? Bueno, yo ahí te puedo decir muy poco. Leo informaciones que van, vienen y dicen. Hay especialistas que están trabajando en mucho, eso sí te puedo decir. Hay mucha inversión en buscar una cura. Entiendo por los médicos que los virus no se curan, se mitigan, hay que esperar que pase el proceso. Normalmente son letales con personas vulnerables, los ancianos, las personas enfermas, con males crónicos, diabetes, niños, etcétera. Pero es un virus. Los virus, a diferencia de las bacterias, entiendo que tienen un estadio de prosecución y luego desaparecen, y hay que buscar la forma de atenuarlo, mitigarlo. No hay forma de acabar con ellos, y eso la ciencia trabaja arduamente para justamente buscar que la persona pueda resistirlo y superarlo. Listo, muchísimas gracias entonces por toda la información. Ya saben tomar las medidas preventivas y sobre todo no alarmarnos, como lo comentábamos al inicio, fuera de cámaras. La gente a veces está saliendo a los centros comerciales y agarrando todo cuando no es... Pues, claro. Bueno, muchísimas gracias entonces por toda la información. Gracias. Estuvo con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista también de Diario Correo. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias en Correo Última Hora. Ante la